Hola, mi nombre es Silvia Menéndez y soy responsable del Departamento de Analytics de Neteris Consulting. En este vídeo vamos a presentar la herramienta de Oracle llamada Oracle Data Visualization Cloud Service, que es una herramienta muy potente que se usa para visualización de datos. Vamos a tratar de explicar cómo puede esta nueva herramienta ayudaros con la analítica de vuestra organización y al final vamos a ver también una pequeña demo para entender mejor su funcionamiento. Como hemos comentado, Data Visualization Cloud Service es una herramienta centrada en la visualización de datos. Y si nos preguntamos qué es la visualización de datos, al final es ayudar a las personas a comprender los datos usando un análisis visual, que resumiendo significa poder descubrir patrones, tendencias y correlaciones en los datos que no se verían sin esta representación visual. Al final, el objetivo de Data Visualization es tener una herramienta de visualización que sea visualmente muy rica, que sea muy fácil de usar, que la pueda usar cualquier persona y que se pueda conectar con cualquier fuente de datos. Si pensamos en los retos que tenemos en nuestros negocios con respecto a la analítica de datos, podemos plantearnos estas tres preguntas. ¿Somos capaces de organizar bien nuestros datos, usar datos de diferentes sistemas de origen y combinarlos bien para poder obtener una información que sea fiable y que sea interesante? Nos hemos encontrado nosotros mismos viendo los datos y tratando de descubrir qué nos quieren decir, pero sin llegar a entenderlos. Y necesitamos una manera ágil de poder compartir la información que obtenemos y los datos que descubrimos. Pues bueno, estos retos del negocio son los que Data Visualization Cloud Service pretende abordar. Esta nueva solución, además, permite a los usuarios la capacidad de combinar más datos cargándolos ellos mismos, sin necesidad de programación y permitiéndoles controlarlos y organizarlos. Además, les da la oportunidad también de obtener más respuestas al ver los datos de una manera visualmente muy atractiva y de descubrir patrones y tendencias que los informes tradicionales no les mostrarían. Por último, les permite compartir fácilmente la historia y escalar las ideas, lo que permite poder impulsar una cultura en la empresa más basada en los datos. Al final, el objetivo de los negocios y el que Data Visualization Cloud Service pretende cubrir es ver las señales antes que la competencia, es decir, predecir más rápido lo que va a pasar. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, en ventas y marketing se trata de ver las señales de demanda, comprender el rendimiento de las campañas que se hacen y la experiencia de los clientes. Si hablamos de recursos humanos, se trata de ver patrones en la facturación y la progresión del talento. Y, por ejemplo, en finanzas, podríamos ver los impulsores de la ganancia y del crecimiento o los costes atípicos. Las características clave de esta herramienta serían que es un servicio totalmente en la nube, no requiere de soporte de IT ni de bases de datos separadas. Los usuarios pueden realizar ellos mismos sus combinaciones de datos de diferentes fuentes sin necesidad de involucrar al departamento de IT y pueden compartir estas ideas con otros miembros de la organización. Incluye 50 gigas de capacidad para almacenar los datos y lo que al final te va a permitir es transformar tus datos, que son datos brutos, en ideas, que es lo importante. Data Visualization Cloud Service te va a permitir tener una herramienta que sea muy fácil de usar, te va a permitir hacer una analítica que llamamos inteligente, que es una analítica en la que no te limitas a ver los datos, sino a analizar esos datos y a dar valor a esos datos, y te va a permitir escalar los conocimientos de una forma segura a lo largo de toda tu organización. Ahora vamos a ver una pequeña demo para mostrar cómo funciona Data Visualization Cloud Service, y la demo va a consistir en conectarnos directamente con nuestro ERP
que es un RPG Edwards. Nos vamos a conectar directamente a su base de datos y vamos a hacer unos informes de cuentas a cobrar. Accederíamos a la página inicial del Oracle Data Visualization y desde esta página inicial es desde la que podemos hacer todas las tareas que necesitamos, crear nuevas conexiones, nuevos juegos de datos, crear nuevos proyectos sobre los que ya teníamos hechos, etcétera. Para esta demo lo primero que tendremos que hacer es crearnos la conexión a nuestra base de datos Oracle en la que tendremos almacenados los datos de nuestro RP. Vamos al botón crear, nueva conexión. Como podéis ver, existen un montón de tipos de conexión diferentes que se pueden crear. En este caso vamos a seleccionar la base de datos Oracle y tendríamos que completar todos estos datos. Aquí pondríamos el nombre de la conexión, el host, el puerto, el nombre del servicio, un usuario y una contraseña. Esta conexión solo habría que crearla una vez. Una vez que ya esté creada, cualquier usuario podría utilizarla para conseguir recuperar datos de esta conexión. Yo para la demo ya tengo una conexión creada. Si venimos aquí y venimos a datos, en conexiones, ya tengo creada una conexión a nuestro RP de GD Edwards. Una vez creada la conexión, el siguiente paso sería crearnos juegos de datos conectándonos a esta conexión. En nuestro caso, como el informe que queremos crear es un informe de cuentas a pagar, vamos a agregar un nuevo juego de datos que será la tabla F03B11 de GD. Para esto damos a crear nuevo juego de datos, seleccionamos la conexión de la que queremos agregar el juego de datos, en este caso es de la conexión GD Neteris. Seleccionamos el esquema en el que se encuentran los datos y seleccionamos la tabla que queremos importar, que en este caso es la F03B11. Una vez seleccionada la tabla, podemos o importarnos todas las columnas que tiene esa tabla o seleccionar solo las que necesitamos. En este caso vamos a seleccionar solamente las que necesitamos, que son el Open Amount, el Address Number, la Business Unit y la fecha. Le decimos que nos muestre una vista previa de estos datos que hemos seleccionado. Y aquí si nos fijamos, la Business Unit sí que nos la ha cogido como un atributo, pero el resto de columnas nos ha cogido como una métrica. Este símbolo significa que nos ha cogido como una métrica. Realmente en métrica solo sería el Open Amount, con lo cual estas dos tenemos que modificarlas antes de cargarlas. Le decimos que no nos lo trate como una medida, sino como un atributo. Y para la fecha lo mismo. Y ahora ya sí que podemos agregarlo. En este caso yo ya tenía este juego de datos guardado, con lo cual me pregunta que si deseo sustituirlo, le digo que sí. Y ya tenemos el juego de datos cargado. Igual que con la creación de la conexión, la creación del juego de datos solo habría que hacerla una única vez. Una vez que ya hemos importado un juego de datos, podemos utilizarlo
repetidas veces en cualquier proyecto que queramos crear. Ya tengo mi juego de datos importado y voy a decirle que quiero crear un proyecto a partir de este juego de datos. Previamente, antes de iniciar la demo, yo ya cargué en la herramienta más juegos de datos y lo que voy a hacer es incluirlos en este mismo proyecto. Para esto venimos al más, le digo que me agregue un juego de datos. Voy a cargarme el fichero de terceros. El de clientes. Y las unidades. Ya tengo todos los juegos de datos que voy a necesitar para construir el informe. Y lo que tendremos que hacer ahora es preparar estos juegos de datos para decirles cómo se tienen que combinar entre ellos. Para eso nos vamos a la pestaña de preparar. Al diagrama de datos. Y le tenemos que decir que es la tabla F03B11 con la F0101, cómo se relacionarán. Pues por el N8. Con la F006. Por la M. ¿Vale? Y ya tendríamos todos nuestros juegos de datos unidos para poder utilizarlos en el informe. Igualmente, esto solo habría que hacerlo una vez. Si ahora creamos otro proyecto con los mismos juegos de datos, no tendríamos que volver a hacer las uniones porque ya el sistema recuerda cómo deben combinarse entre ellos. Podemos también hacer más preparación. En este caso, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre de la columna del Open Amount para que sea más fácilmente identificable. Vamos a guardar. Y ya vamos a empezar con la creación del informe. En primer lugar, vamos a crear un gráfico en el que nos muestre el Open Amount por cliente. Seleccionamos el Open Amount, seleccionamos el nombre del cliente, damos clic derecho y le decimos que nos cree la mejor visualización que la herramienta considera para estos datos. Y bueno, nos ha creado un gráfico de barras horizontales. Vamos a ordenarlo para que nos muestre los clientes con mayor deuda primero. Y ahora vamos a hacer zoom para quedarnos solo con los clientes que tengan una mayor deuda. Lo selecciono y haciendo clic derecho le damos a que solo nos mantenga los clientes que hemos seleccionado. De esta forma tenemos un análisis de cuáles son los clientes con los que tendríamos un mayor Open Amount. Ahora vamos a añadir otro gráfico en el que veamos el Open Amount por Business Unit, por ejemplo. Igualmente seleccionamos las dos columnas y le decimos a la herramienta que nos cree la visualización que ella considera que es más apropiada. En este caso nos ha vuelto a crear una visualización en forma de barras horizontales apiladas. El Customer Name se ha incluido y queremos quitarlo.
Y queremos cambiar la visualización porque no queremos verla en forma de barra, sino en forma de tal. Y ya tendríamos nuestro Open Amount distribuido por Business Unit. Ahora queremos hacer un análisis de Open Amount en función de la fecha. Y bueno, como sabéis en GD, la fecha viene en formato juliano, que bueno, no es el formato al que nosotros estamos acostumbrados. Y lo que vamos a hacer para solucionar esto es insertar un nuevo juego de datos, que es una hoja Excel que yo tengo en mi portátil y que es una hoja Excel que tiene dos columnas. Una columna en la que está la fecha en juliano y una columna en la que está la fecha en, en formato normal. Vamos a incorporar esta hoja Excel a nuestro proyecto de forma que podamos utilizar este formato de fecha en lugar del formato de GIDI. Venimos de nuevo al proyecto y le decimos que queremos agregar un nuevo juego de datos y en este caso queremos crearlo porque no lo tenemos. Y lo vamos a crear, en vez de desde una conexión a base de datos, lo vamos a crear desde un archivo. Seleccionamos el archivo, que en este caso se llama Date Conversion, y le decimos que nos lo abra. Le voy a cambiar el nombre. Y igualmente, como nos ha pasado antes, nos ha cogido esta columna como es numérico, nos la ha cogido como si fuera una medida, pero tenemos que decirle que no, que tiene que ser un atributo. En este caso sí que la ha cogido bien porque ha cogido el formato fecha, pero en este hay que cambiarlo. Le decimos que no nos lo trate como medida, sino que lo trate como atributo. Y ya podemos agregarlo. Igualmente, como hemos hecho antes, tenemos que decirle cómo se une con la tabla F03 de 11. En este caso, por la fecha de GIDI y por el RP de DJ. Y ya podríamos hacer un análisis de Open Amount, por ejemplo, por trimestre. Selecciono trimestre, selecciono Open Amount, le digo que me cree la mejor visualización posible. Y me ha añadido una gráfica de línea temporal. Y ahora por último vamos a crear un nuevo gráfico que nos haga una visualización del aging. Para esto vamos a necesitar crear un nuevo cálculo para hacer las agrupaciones de días. Para esto le damos al botón derecho, agregar cálculo. Yo ya tengo el cálculo hecho, lo voy a copiar y pegar. Y simplemente lo que le estamos diciendo es que cuando la fecha en la que estamos, que vamos a imaginarnos que estamos en esta fecha, menos la fecha de pago esté entre 0 y 30, pues ese Open Amount nos lo tiene que meter en esta agrupación. Si está entre 31 y 60 nos lo meterá en esta y así sucesivamente. Y vamos a llamarle aging. Vamos a validar, nos dice que el cálculo es correcto y le damos a guardar. Usando este nuevo cálculo y el Open Amount, podemos crearnos una visualización. En este caso no le voy a decir que me cree la mejor, sino que voy a seleccionar yo la que quiero, que va a ser una tabla dinámica. Y se agregaría al proyecto. Y de esta forma tendríamos ya creado nuestro informe de cuentas a cobrar. Este informe podemos guardarlo.
y podríamos consultarlo siempre que necesitáramos o compartirlo con otras personas. Como está conectado directamente al origen de datos, que en este caso es la base de datos de TD Edwards, si el origen se modificase, instantáneamente se modificarían estos datos sin necesidad de realizar ningún tipo de carga de TL ni de transformación. Pues espero que os haya sido útil, que os haya gustado la presentación y si queréis más información podéis contactar con nosotros. Muchas gracias.